¿Qué tal, cinefilo? Nos encontramos con Diego Ortuño, director de la película Chusalongo en Ecuador y en El Nombre de Mal en Perú, quien nos va a hablar acerca del origen de esta película. ¿Qué tal, Diego? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí un gusto estar aquí en esta entrevista contigo y compartirles un poco acerca de esta película. Perfecto, ¿no? Cuéntanos un poco de Chusalongo. ¿Qué es Chusalongo? Bueno, Chusalongo en Ecuador es un personaje de una leyenda. Acá en Ecuador tenemos esta tradición desde hace mucho tiempo de contar historias de terror de padres a hijos, de abuelos a nietos. Es una tradición que un poco se ha ido perdiendo en los últimos años y yo siempre tuve esta intención de tratar de rescatar estas leyendas, llevándolas al cine para que pueda ser más fácil que las nuevas generaciones vayan teniendo acceso a ellas. Entonces, esta leyenda es una leyenda que habla acerca de un ser que habita en las montañas y en los campos, y que cuando hay una mujer que está sola por el campo, es atacada por este ser. Es un ser que en un principio se presenta como un ser en forma de niño, es un niño muy dulce, que parece que está perdido, que está hambriento, y cuando es acogido por las chicas en una forma muy maternal, este ser se convierte en una especie de demonio que se alimenta de la sangre de estas chicas. Es como un vampiro andino, más o menos como lo he planteado yo. Y básicamente hoy en día también Chusalongo es esta película que nosotros hemos producido, o es una coproducción entre Ecuador, Perú, España y Canadá. Y es un trabajo grande que lo hemos venido presentando desde hace un año ya. Se estrenó hace un año en Ecuador y ahora en estos últimos días ha tenido su estreno ya en Perú con el nombre de la película, que es un nombre diferente, que es En el nombre del mal. Justamente sobre eso quería mostrar, porque Chusalongo no es una expresión muy propia de nuestro país de Perú, pero es muy conocida en Ecuador y justamente el argumento refiere esto a un niño pues que tiene una particularidad, que pues tiene que alimentarse de sangre para que los cultivos crezcan y sea más, digamos, auspicioso o próspero, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, digamos, la construcción de esta historia? Aparte de folclore, claramente está que es propio de tu país, ¿cómo es que armaste esta película, este guión, este argumento? ¿Cómo estructuraste toda la historia, ya desde el punto de vista cinematográfico? Ya. Una de las complejidades justamente es que la leyenda es una leyenda muy cortita, ¿no? Cuando cualquier documento escrito que tiene la leyenda es máximo de media página. Entonces, yo empecé un poco con otra historia que a mí me llamaba la atención, que era una historia netamente de vampiros, pero como yo quería incluir o integrar una leyenda tradicional, encontré la leyenda del Chusalongo y empecé a trabajar con esa leyenda. Y algo que me llamó mucho la atención de la historia del Chusalongo es el trasfondo social que tiene. En muchos es una leyenda que se ha transmitido mucho oralmente y al transmitirse oralmente eh, ha ido teniendo varias versiones diferentes. Y en muchas versiones de la historia o de la leyenda del Chusalongo, el Chusalongo es un ser que deja embarazadas a las mujeres. Entonces, parece que esta leyenda apareció para justificar los abusos que había de los hacendados a las chicas indígenas hace varios siglos y que de repente, cuando no había alguien que aparezca como padre de un niño rubio y de piel blanca, entonces siempre se decía que ha sido hijo del Chusalongo y empezó a aparecer este ser misterioso que justificaba estas situaciones. Entonces me di cuenta de que la leyenda tiene mucho más que solamente lo que está contado en el texto, ¿no? Que habían muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones raciales, muchas cuestiones incluso históricas que estaban por debajo de este relato tan corto. Y fue cuando yo empecé como a desenvolver la leyenda y a tratar de encontrar las justificaciones reales, tangibles, para algo tan fantasioso, digamos. Entonces, en esa búsqueda de estas realidades tangibles, empezaron a aparecer las hipótesis de por qué será que el chusalongo se alimenta de sangre, por ejemplo. Y claro, cuando vean la película van a ver cuál es la hipótesis que he planteado yo acerca de por qué este ser se alimenta de sangre, o por qué tiene también un cierto don mágico para que los campos florezcan, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones van apareciendo a lo largo de la película y es así como se construye este relato largo, cinematográfico, en donde llevamos a la pantalla la leyenda, pero más que la leyenda, las hipótesis que están detrás de por qué apareció la leyenda. Claro, ¿no? Y dentro de lo que podemos observar en el teaser, en el tráiler, se observa al padre Nicanor, que es un cura que protege justamente a este niño y entra en conflicto, un conflicto que pues no sabe cómo manejar porque su postura religiosa le dice una cosa, pero de repente las acciones de este niño dicen otra, ¿no? Entonces tú hablas de una coproducción. ¿Cómo es que llegó Bruno Dar a esta película? Bueno, Bruno Dar es un gran actor y es un buen amigo mío.
Yo conocí a Bruno hace varios años porque él vino a trabajar en una película que hicimos también en la que estaba involucrado Perú, que la película se llama Mono con gallinas. Y era una película acerca de la guerra de 1941 que hubo entre Ecuador y Perú. Y claro, vino Bruno a filmar aquí en Ecuador, a darle vida a un soldado peruano que estaba involucrado en el conflicto. Y claro, entablamos una relación de amistad y ya cuando yo estaba desarrollando la historia, empecé, al principio pensaba en un escenario más local, ¿no? Y pensaba en actores locales que podían dar vida a los personajes. Pero luego no encontraba a alguien que sea para mí el actor ideal para el padre Nicanor. Y de repente, entre esas cosas, me vino a la mente Bruno y el momento que le puse cara a este personaje que definí que Bruno Dar iba a interpretar al padre Nicanor, incluso el guión empezó a mejorar, ¿no? Y empezó a evolucionar en una forma más eficiente. Le presenté a Bruno la historia, a Bruno le gustó, entonces se involucró ya en la película y bueno, él estuvo involucrado, ya digamos, comprometido desde mucho tiempo antes de filmarla. Y ha sido un trabajo lindísimo. Bruno es, aparte de ser un excelente actor, es una gran persona y fue alguien que nos ayudó mucho a mantener el buen ánimo que teníamos en el set de rodaje. Como estábamos trabajando con niños, era alguien que también aportaba para que los niños se sientan cómodos y estén felices. Entonces, realmente es un gusto trabajar con él y los resultados que brinda en la pantalla son excelentes. Sí, justamente lo que hemos visto, pues una buena apertura, una buena inclusión del personaje, ¿no? Y ya hablando ya del personaje, ¿cómo es el padre Nicanor? ¿Es un padre protector? ¿Es un padre, pues, de mente abierta para la época en la que se desarrolla? ¿Cómo es Nicanor, el padre Nicanor? El padre Nicanor, igual que algunas cosas de la película, está inspirado en un personaje real. Entonces, existía un padre Nicanor acá en Ecuador. No es muy conocido, no es muy popular. Yo lo encontré también tratando de investigar cosas para la película. Pero existía este personaje que era un personaje raro para su época, ¿no? Estamos hablando de que en la época en la que él vivía era justamente cuando en Ecuador había el conflicto entre los socialistas y los conservadores. Entonces, por un lado estaba la revolución liberal que quería tomarse el poder y por otro lado los conservadores que estaban tratando de impedir que esto pase y había una guerra en Ecuador. Y el padre Nicanor, en general la iglesia en esa época estaba siempre del lado de los conservadores. Entonces eran quienes apoyaban a que se mantengan ellos en el poder. Pero el padre Nicanor era como un cura revolucionario, ¿no? Era alguien que estaba más a favor del pueblo, que cuidaba de la gente. En su biografía se cuenta que él, por ejemplo, hacía escuelas para los niños indígenas en poblados remotos y cosas así. Y era bien interesante la historia de él porque tuvo este conflicto súper grande con los conservadores durante mucho tiempo y la iglesia lo castigó de alguna forma. Lo que hicieron fue expulsarlo del país en una forma amistosa, digamos. Lo mandaron a una misión a Tierra Santa. Entonces, él se fue de Ecuador mientras se desarrollaba la guerra y cuando él regresó a Ecuador, la guerra había terminado y él se encontró con que ahora los socialistas estaban en el poder, ¿no? Los liberales estaban en el poder, pero volvió a tener problemas con el poder, ¿no? Él era alguien que mantenía sus creencias y ahora que estaban los que ideológicamente, supuestamente estaban de su lado en el poder, igual tenía problemas porque veía los mismos tipos de abusos. Entonces, eso también a mí me inspiró un poco para crear este personaje que de alguna forma representa lo que somos nosotros como pueblo, ¿no? No estamos ni no es el poder es siempre el que está oprimiéndonos de alguna forma y no importa tanto la ideología que presenten los políticos, sino la ideología que tenemos como seres humanos. Entonces, aparece este personaje que es un personaje muy humano, es un personaje que siempre está cuidando de los demás. Obviamente sus creencias religiosas le hacen pensar que esto es lo que tiene que hacer. Y más allá de todo esto, también termina siendo una especie de padre adoptivo para este niño y a cuidar de él, al igual que otros padres que tienen niño en la película. Y justamente pues es lo que se puede apreciar, ¿no? Pero también el padre tiene conflictos con Melalo, con Wolframio, que interpreta precisamente a Melalo, ¿no? ¿Y cómo es Melalo? ¿Cómo es que, digamos, conecta con el padre? Así, en forma general, para no spoilear la película, ¿no? Sí, bueno, Melalo es un personaje también bien interesante porque durante todo el desarrollo del guión
uno va explorando diferentes opciones para los personajes y van creándose a lo largo del camino. Y Melalo termina simbolizando primero que nada, lo primero que nos encontramos es con un personaje que es el villano, ¿no? O sea, claramente se marca como el villano. Pero tiene giros muy interesantes a lo largo de la película y vamos descubriendo los otros lados que tiene Melalo. Y Melalo, al igual que Nicanor y al igual que los otros personajes de la película, están dibujados con esta curva en donde no son ni buenos ni malos definitivamente, sino que el bien y el mal va cambiando dependiendo de las circunstancias en las que están. Entonces, en la película vamos a encontrarnos con un Melalo que va también dando estos giros. Pero Melalo es bien interesante porque es una especie de migrante, ¿no? Es lo que vendría en nuestra época ser un migrante. Es alguien que tiene que ir recorriendo diferentes lugares en busca de sustento. Y básicamente es lo que es como lo encontramos en la película. Es alguien que tiene que ir encontrando cómo sobrevivir y que está también representando a un padre dentro de la película porque es el primer cuidador de este niño. Entonces, muchas de las cosas que él hace, que pueden parecer incluso salvajes, tienen mucho que ver con esto de que el bien y el mal son relativos. Sí, justamente lo que se puede observar o apreciar en la película, ¿no? Y también dentro de la película hay un actor peruano, que es Fernando Basilio, ¿no? Que interpreta pues a Segundo, ¿no? ¿Cómo es Segundo? ¿Cómo lo podrías describir? Para mí, segundo es el pueblo, ¿no? O sea, dentro de la película está formada representando cada personaje, representa diferentes grupos sociales, básicamente. Entonces, tenemos un personaje que representa el poder instituido, otro personaje que representa la parte más mágica, que es Melalo, otro personaje que representa a la iglesia, que es el padre Nicanor, que eran los poderes que había en ese momento. Y segundo es el personaje que representa al pueblo. Entonces, claro, Fernando Basilio encarnó a este representante del pueblo, que es quien de alguna forma lo que hace es trabajar para sobrevivir, pero también para alimentar a la sociedad, a este grupo social que está en el poder y que está recogiendo todo lo que Segundo logra cultivar para poder venderlo, ¿no? Entonces, vemos justamente cómo era la estructura social de esa época en Ecuador y en gran parte de Latinoamérica, donde hay un hacendado que es el dueño de las tierras y tiene este grupo de campesinos que están dedicados solamente a explotarlas, pero tienen que entregar los alimentos al hacendado para que él sea quien se enriquezca a través de estos alimentos. Segundo, enfrenta un montón de problemas muy íntimos, muy a nivel emocional, porque empieza a perder a su familia y es alguien que durante la historia va perdiendo, va sufriendo muchas pérdidas. Y claro, estas pérdidas que él tiene le llevan también a sentir miedo. Entonces termina encarnando también el miedo y en la película podemos ver todas las consecuencias del miedo, cómo el miedo nos puede llevar a hacer cosas que pueden terminar siendo destructivas incluso para uno mismo, ¿no? Entonces eso es lo que le pasa a Segundo en la historia. Y justamente también se puede observar y apreciar esos temores, esos conflictos que tiene pues el personaje propio de la historia, ¿no? Y esto me lleva a algo, digamos, fuera del set. Cuando se graban películas de suspenso, de terror, ¿les ha pasado que tras el corte final de repente alguien vio una experiencia paranormal, una sugestión, no sé, algo curioso que puedas contar como anécdota? Sí, yo de mi experiencia en el cine, yo he sentido siempre que las películas detrás de cámaras terminas viviendo lo mismo que frente a cámaras, ¿no? O sea, si es una película conflictiva, detrás de cámaras sientes esos conflictos. Y en este caso, siendo una película de suspenso, una película que tiene una historia de terror, también pasaban esas cosas. A mí personalmente nunca me ha pasado nada, pero sí hay más de un miembro del equipo de producción que ha vivido experiencias que resultaban para ellos sobrenaturales, ¿no? Que veían cosas. Y sabes que ahorita me acuerdo que yo sí vi también. Teníamos un momento que estábamos grabando una escena con un caballo. Estábamos fuera de la iglesia, que es uno de los escenarios potentes de la producción, y estábamos grabando con un caballo, ¿no? Y bueno, ya terminamos la escena con el caballo y yo ya dije, bueno, que se vaya el caballo. La gente de producción se llevó el caballo, grabamos otra escena y como una hora o 2 horas más tarde estábamos grabando ya otra escena y de repente yo veo la sombra del caballo en la pared y no solamente la vi yo, la vio también el director de fotografía. Entonces me acuerdo que los dos nos giramos para ver si estaba el caballo detrás y no estaba el caballo detrás. Entonces, y también yo les digo, oigan, ya terminamos con el caballo, ¿por qué sigue aquí? Y todo el mundo me dijo, no, si el caballo ya se fue hace rato.
Entonces, eso fue algo que nos pasó a nosotros. En realidad, ese rato, cuando uno está metido en seguir avanzando con el proyecto, no le di mucha importancia ni nada, pero algunos miembros del equipo de producción han contado otras historias y en la hacienda en la que nosotros grabamos hay muchas historias de fantasmas, de apariciones, de gente que anda por ahí. Sí, justamente, pues suele suceder, no es común, pero suele pasar de que trascienda un poco, pues, el corte, digamos, la historia que es un poco ficticia, entre comillas, y pase a la realidad, pues, ¿no? Wolfgang me contaba algo parecido, un cuarto contaba en la hacienda que pasó algo, pues, muy curioso que él, pues, le hizo dudar un poquito o cuestionar que si es real o es ficticio, pues, no sabe qué es lo que observó, qué es lo que vivió, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, cosas así pasan, ¿no? Y algo que es muy interesante y que justamente, pues, es la prenominación al Oscar. ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Cómo está este proceso? Cuéntanos un poquito de ello. Bueno, es una gran satisfacción para mí el estar participando en el premio Oscar y más que nada porque siento que es un reconocimiento para todo el equipo de producción. O sea, las películas se hacen entre un montón de gente. Hemos tenido nosotros en Chuzalongo un equipo súper grande y que ha trabajado durísimo por el proyecto, ¿no? Que obviamente eso pasa siempre en las películas que son hechas con el corazón, con el espíritu, termina la gente entregándose al proyecto. Y este es un reconocimiento. Nosotros hemos pasado ya por la primera etapa, por las dos primeras etapas de este largo camino que es el participar en los Oscars. Primero la película ha sido seleccionada por parte de Ecuador para que represente al país, ¿no? Que represente a Ecuador en los premios Oscar. Pero obviamente es una película de coproducción internacional, entonces de alguna forma estamos representando también a Perú, estamos representando también a España, estamos representando también a Canadá, que son todos los países coproductores. Y luego tenemos esta etapa en la que la película empieza ya a tener relación con la Academia de Cine de Estados Unidos, entonces ellos nos empiezan a pedir la película para que pasen este segundo filtro, que es que ellos la acepten y sea recibida. Y es una etapa bonita porque vas ingresando, por ejemplo, a los nombres de los actores, los nombres de los técnicos, los países donde se grabó. Y hay muchas cosas que yo veo que aparecen por primera vez en los Oscars, porque te aparece, qué sé yo, en qué actor es, ¿no? Y tú pones el nombre del actor, y si es que es un actor conocido, por ejemplo, el niño se llama Gael, ¿no? Entonces yo pongo el nombre de Gael y aparece Gael García Bernal. ¿Es este el Gael que tú tienes como actor? ¿No? Entonces, bueno, ingresas uno nuevo. Pero aparte están todas estas personas que, en el caso de esta película, han venido de pueblos y nacionalidades indígenas y tenemos por primera vez nombres indígenas que están participando. Y claro, tenemos a toda nuestra gente, ¿no? Obviamente Bruno Odar está ya entre las personas que están participando en los premios Oscar. Fernando Basilio está entre las personas que están participando al Oscar y toda la gente de Perú estuvo allí, Jeff Calmet, Luigi Tang, Juan Torres, Dorian Fernández, Nevenka Yanovich, o sea, todas las personas que han sido parte de este equipo están ya registradas dentro de la participación y creo que eso es ya algo que nos hace sentir orgullosos y felices. Qué bueno, porque justo yo me enteré por Fernando. Fernando lo posteó en sus redes y yo digo, wow, no conocía tu película antes de que llegase a Perú, pues creo que con 3 semanas anteriores, ¿no? Y ya me enteré, y pues es muy curioso, ¿no? Porque lo que tú refieres es válido. El hecho de tener un poco de presencia, digamos, los nombres que van apareciendo y el reconocimiento que también se obtiene, con solo ser prenominado, ¿no? Y tú refieres a un actor joven, al niño, a Gael Ortuño. ¿Cómo elegiste a Gael? ¿Cómo fue un casting? ¿Tiene una particularidad? Una visión que tuviste en este jovencito, no sé cómo fue parte de tu película. Sí, es bastante anecdótico porque es mi hijo, él. ¿Cómo? Es mi hijo. Wow. Y claro, entonces, a ver, al principio cuando yo empecé a escribir la historia, él tenía pocos años, entonces nunca se me ocurrió que él podría ser el actor de la película, porque no pensé que iba a tomar tanto tiempo lograr filmarla. Pero ya cuando llegó la época de filmar la película, él tenía una edad en la que más o menos ya podía participar. Entonces yo le pregunté si es que le interesaba y le gustó la idea y empezamos a trabajar en el personaje muy como un juego, ¿no? Al principio él me ayudaba grabando cosas para tratar de ir a laboratorios de desarrollo del proyecto o para hacer un teaser o cosas así. Y se fue involucrando cada vez más. Y claro, a él le encanta actuar, o sea, le ha cogido mucho gusto a actuar. Tuvo esta suerte él de poder compartir el escenario con Bruno Odar, que es un gran actor, y que Bruno, yo creo que a él y a mí nos ayudó a llevar la actuación de él al universo de, ¿no? O sea,
Yo me acuerdo que Bruno decía, esto es para divertirnos, ¿no? Estamos haciendo una película, vamos a divertirnos y lo que hacía con Gael era divertirse. Entonces la pasaban súper bien los dos, manteniendo obviamente todo lo que se tiene que mantener dentro del set, que es también hay un montón de formalidades. Y claro, y eso fue lo bonito de esta experiencia. En la película también actúan mis otros dos hijos. Tienen que ver la película para que logren encontrarlos o sospechar pero ajá, es más o menos así como se integró él. Mira, ¿y Gael ha hecho algo antes de tu película? ¿Tiene algún cortometraje, alguna película? ¿Va a seguir en la actuación? ¿Qué te ha dicho? No sé. Sí, bueno, él está con ganas de seguir dedicándose a esto. Él tiene un canal de YouTube con su hermano menor, entonces los dos hacen videos que están muy orientados hacia niños, ¿no? Que son videos divertidos, pero al mismo tiempo que te brindan algún tipo de conocimiento científico, de cosas de dinosaurios, de cosas que a ellos les interesa. Entonces sí, le interesa y quisiera seguir en esto. Mira, entonces, mira, ¿cómo lo podría entrevistar? ¿De la autorización? Sí, Va. sí, sí, Ah, sí, yo entonces, creo que sí, sí lo podría hacer. ya, perfecto, terminamos, entonces coordinamos y otro invitado más. Mira, yo pensaba que era tu hijo, porque a veces los apellidos coinciden y no necesariamente son familia, ¿no? O sea, entonces me he dejado como con sorprendido acá, ¿no? Y bueno, pues, y la inclusión de las actrices, ¿cómo las elegiste? Bueno, aquí en Perú al menos no las conocemos mucho, pero preséntanos para Ajá. conocerlas. Sí, bueno, hay algunas actrices en la película que también representan diferentes grupos de personajes, ¿no? O sea, está el personaje de Lucía, por ejemplo, que representa a esta mujer de la época que ocupaba un espacio muy secundario dentro de la estructura social. Entonces, eran las mujeres que no tenían la oportunidad de levantar su voz. Ella es una actriz ya bastante conocida acá en Ecuador, entonces a mí me parecía que era un perfil que podía funcionar bien para el personaje. Y una de las particularidades, creo yo, es que la mayoría de personajes fueron bastante directos, ¿no? Había personajes, por ejemplo, Wolframio, yo sabía que él tenía que ser Melalo, Bruno, yo sabía que él tenía que ser Nicanor, entonces ellos, y Mónica también, el actor que hace de Don Alfonso también. Y luego están las actrices que están en papeles un poco más secundarios. Tenemos a las chicas de pueblos y nacionalidades indígenas, que ellas tenían esta particularidad de representar a las víctimas, ¿no? Dentro de la película. Entonces, ese fue un proceso de casting bastante interesante porque nos tuvimos que movilizar a estas comunidades un poco más alejadas, tratar de encontrar chicas que hablen quichua, que son actrices que acá en Ecuador tampoco eran conocidas, que están dando sus primeros pasos en la actuación y que a muchas de ellas la película les ha servido también como un impulso en su carrera y como una confirmación también de esa pasión que normalmente las actrices tienen al principio y que cuando se enfrentan ya a estar en pantalla se dan cuenta de que sí es lo que quieren hacer. Y tenemos también el personaje de Magdalena, que lo hace María Carla Gómez, que ella es una actriz que ya estaba participando mucho en algunas producciones acá en Ecuador, y luego de la película también su carrera ha seguido evolucionando y ahora participa en una serie que tiene bastante éxito acá en Ecuador. Entonces, el grupo del elenco femenino es bastante amplio también. Y justamente pues hay varias, bueno, para nosotros como en Perú, rostros nuevos, si tú te refieres y la oportunidad que le estás dando a ellos, porque el cine siempre es una ventana a otros universos, a otros escenarios, y espero que pues la producción siga creciendo un poco más acerca pues, de este trabajo, ¿no? Ahora sí, ya hablando un poquito más de tu carrera, ya tú tienes ya una película, perdón, un corto llamado La Huaca, me parece, estoy mal. Sí, ajá, se llama Waka el cortometraje. ¿Fue tu primer trabajo? Uno con Gallele fue lo que o anterior fue este. Sí, bueno, en verdad, Chosalongo es la primera película en la que estoy como director, ¿no? Es el primer largometraje que lo hago como director, en ficción. Ya. Yo antes de esto había hecho Waka, que era un cortometraje de ficción, y había hecho algunos cortos de ficción como director. Y en ficción lo que había hecho es trabajar como productor. También había dirigido documentales, que eso es lo primero que empecé a hacer al inicio de mi carrera, entonces tengo también largometrajes documentales que había hecho. Pero Chosalongo es mi primer trabajo como director de ficción, de largometraje. Y cuéntame un poco de Mono con Gallinas. Estoy observando que está Petro Civil y Melania Urbina, actores peruanos. No Sí, conocía esta película, no la conocía. Mira, me has dado un dato para buscar y sumergirme en este universo y conocer más de tu trabajo. Cuéntame un poquito de ajá. la película.
Sí, a ver, Mono con Gallinas también fue una experiencia súper bonita porque es una película de un buen amigo mío, el director es Alfredo León, y es la historia que está inspirada en una historia real de su tío abuelo, ¿no? Su tío abuelo estuvo en la guerra que hubo entre Ecuador y Perú en el año 1941, y claro, se enfrentó a todo lo que es una guerra, pues, son situaciones muy complejas, eh, pero también él fue tomado prisionero por los peruanos. Y de alguna forma, en medio de la guerra y de que se estaban matando unos a otros, el hecho de ser tomado prisionero le salvó la vida. Entonces, en la película tuvimos esta participación de estos excelentes actores peruanos, estaba de los que tú mencionas, ¿no? Bruno, Melania y Pietro, que vinieron a Ecuador y tuvimos también una experiencia muy agradable con ellos, no solamente con los excelentes resultados en la película, con sus actuaciones, sino también que son personas a las que les tenemos mucha estima, mucho cariño, porque son grandes seres humanos también. Como te digo, me sorprendiste con esta película. Yo no la conocía particularmente y mire, y eso que me gusta explorar mucho en cine, me doy cuenta de que hay más, digamos, oportunidades o películas que debo explorar, ¿no? ¿Has llegado a ver de casualidad la película peruana Alerta en la frontera de 1941 que tiene justamente videos de la guerra? No, no, no la he visto. Bueno, pues hay un documental que se hizo en Perú y que no se estrenó, pues se perdió y apareció 70 años después, ¿no? Justamente refiere esto de la guerra en contra Ecuador y hay unos videos, imágenes, pues, propios de la guerra. Si realmente puedes mirarlo, de repente, no sé si te interesa, no te comento cómo es. Alerta en la frontera, ¿no? Sí, está en YouTube, ya lo puedes encontrar. No lo voy a En buscar. caso de pudieras verlo, ¿no? Pero bueno, ¿no? ¿Tienes otro trabajo? ¿Qué más has hecho? Cuéntame un poquito más, aparte de... Bueno, tengo estos documentales. O sea, al principio yo hacía bastante trabajo en documental. Tengo un documental que habla acerca de migración, de familias que migraron a España y que luego tratan de reagruparse. Tengo un trabajo que habla acerca de deportistas ecuatorianos que quieren llegar a los Juegos Olímpicos. Tengo los cortometrajes que son más de ficción y tengo el largometraje Chusalongo. ¿Qué se viene después de Chusalongo? Un corto, El que ¿qué tal? No sé. No lo sé, no lo sé. A mí el formato de cortometrajes me gusta mucho porque se los puede hacer más rápido, que esa es una cosa que en los largometrajes es difícil, ¿no? El proceso de construcción de una película de un largometraje es bien largo. Chusalongo nos ha dado un montón de satisfacciones, un montón de alegrías. Yo no esperaba que la película llegue tan lejos como ha llegado. También es difícil pensar en un proyecto nuevo porque es un compromiso de tratar de llegar al mismo nivel que llegaste antes. Yo tengo varias ideas en la cabeza, me gusta mucho esto del universo de las leyendas ecuatorianas, entonces me gustaría seguir por esa línea. Y por el momento hay proyectos en la cabeza, pero no hay nada que esté todavía desarrollándose en concreto. Espero que sigas porque la película está muy bien hecha, en mi opinión. Ya la he visto, así que me gusta la forma en la que trabajas, cómo diriges, cómo transcurre la historia, que no, digamos, no aburre, al contrario, te jala. Y es muy, muy atractiva y muy interesante, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿cómo es el tema de financiamiento en Ecuador? ¿Tienen apoyo ustedes? Porque por lo menos ustedes tienen Cinemateca, algo que Perú no tiene, y tiene pues una curaduría, ¿no? Y en su caso, cuando ustedes quieren hacer una película, ¿el Estado ecuatoriano apoya a su cine o cómo es allá en Ecuador? Bueno, acá en Ecuador tenemos un fondo para la producción cinematográfica, que es un fondo concursable. Entonces, tú tienes que armar tu proyecto, lo presentas en este concurso público, donde puede participar cualquier persona. Obviamente hay ciertos requisitos de ser un profesional del área del cine, si es que vas a hacer un largometraje, tener alguna experiencia previa también, etc. Y luego vas pasando por las diferentes etapas. Primero tienen que aprobarte formalmente el proyecto, luego tienes que hacer un pitch, luego te califican y al final, si es que tienes suerte y si es que ha ido todo bien, ganas el fondo. Entonces, esa es la ayuda pública del Estado. Luego de eso tenemos, nosotros en Chusalongo sí logramos ganar ese fondo, pero tuvimos que aplicar 5 veces antes de ganarlo. Entonces, fue mucha persistencia, ¿no? Aplicamos una vez y no lo ganamos, otra vez y no lo ganamos, hasta que por fin el proyecto estaba suficientemente sólido y logramos ganar el fondo. Y al ser una coproducción internacional, nosotros tuvimos la posibilidad de aplicar a los fondos de Ibermedia, que es un fondo iberoamericano para la coproducción cinematográfica. Entonces, aplicamos a este fondo y también recibimos el fondo de Ibermedia. Y dime, ¿qué países se van a exhibir? Además de Perú, Ecuador, ¿a dónde se va? Yusalongo. ¿Qué Bueno, va a países van a estar estar?
A nivel de festivales es como más se mueve la película en diferentes países, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado ya en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile está actualmente en un festival también la película, ha estado en festivales en Perú, en Ecuador, en México, todavía no hemos llegado a los Estados Unidos, hemos estado en una muestra ecuatoriana en España y esperamos que abran ya las puertas también en Europa. A nivel de salas de cine, se ha estrenado en Ecuador, está ahora en Perú, en diciembre va a estar en salas de cine también en España, y luego lo que venga, ¿no? Todavía no tenemos, queremos estar en alguna plataforma donde la gente pueda tener más acceso, entonces estamos todavía trabajando en esas cosas. Qué bueno, Diego, no espero que siga proyectándose y que llegue a los Oscars. ¿Por qué no? Sería pues un gran logro para la coproducción peruano-ecuatoriana y hasta canadiense, como refieres, ¿no? Yo estoy anhelando que llegue ese filtro ese día, ¿no? Pero bueno, pues digo, gracias por tu tiempo. Mira, ya conozco un poco más de tu trabajo, también del cine ecuatoriano. Y bueno, pues estás invitado. Si es que algún día vienes a Perú a dirigir algo acá, pues bienvenido sea, ¿no? Muchísimas gracias, sería un gusto en verdad y ojalá que estemos por allí. Nosotros tenemos, nuestros coproductores de Perú han sido unas, igual, ¿no? Yo creo que una de las suertes es tener excelentes personas, rodearte de excelentes personas. Entonces, aparte de que son muy buenos profesionales, son excelentes personas, tenemos una muy buena relación y ojalá algún día estemos filmando algo allá en Perú. Por supuesto. Espero que sí vengas por acá pronto y conocernos en algún momento, ¿no? Y entrevistarte personalmente, ahora sí, ¿no? Ya no por video, ¿no? Sería un gusto, sí, sí. Listo, Diego, muchas gracias. Gracias a ti, que estés bien.